Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Antes de comenzar, de meternos al barro, comentar que decíamos en el vídeo del resumen semanal que estábamos en una época en el canal en la que normalmente traemos novedades. Así que os invito a todos aquellos que seáis miembros del canal a que me comentéis, me dejéis en los comentarios si tenéis alguna idea que quizás podría resultar interesante como novedad para incluirla dentro del canal. De hecho, ya me habéis dejado alguna idea que me ha parecido bastante interesante y que muy probablemente la tendremos en cuenta para incluirla. Así que ya lo sabéis, sobre todo los que sois miembros del canal, vuestros comentarios los voy a tener muy en cuenta para añadir esas novedades que me comentéis, siempre y cuando sea posible y viable incluirlo en el canal, irlo todo actualizando y haciendo novedades para quizás crear una comunidad mejor y hacer el canal más bien a vuestro gusto dentro de las posibilidades que tenemos. Así que bueno, nada más. ¿Qué está pasando en la sesión de hoy? Pues bueno, estamos viendo de nuevo caídas. Parecía la primera parte que en Europa se animaba a seguir con la subida, pero como decíamos ayer, pues podía ser que a lo mejor la alegría nos durase poco, y es lo que está apareciendo. ¿Por qué? Porque la sensación que seguimos viendo en los mercados es que quizás hay bastantes miedos a esa posible recesión, a ver cómo se toman los mercados, a baja de los tipos de interés. Hay muchas dudas ahora mismo, y mientras no veamos noticias claramente positivas como las que veíamos en el último mes, que es la que nos ha permitido ver subidas importantes, puede que la tónica sea de seguir viendo correcciones o que por lo menos no tengamos la fuerza suficiente para ver rebotes con total claridad. Así que bueno, es lo que tenemos ahora mismo. Esta semana tendremos la decisión de los tipos de interés del Banco Central Europeo. En principio se espera que los baje 0,25 y si los bajase un 0,50 la verdad que sería una auténtica sorpresa. Donde nos quedan más dudas es de cuánto será esa bajada de los tipos de interés en Estados Unidos, pero eso lo veremos las siguientes semanas. Hoy vamos a analizar tres acciones como siempre. Vamos a ver la cotización de IAG, que sigue con su escalada y sigue alcanzando esos objetivos que marcábamos en el gráfico. Vamos a ver ahora si puede mantener esa subida o por el contrario quizás ha llegado el momento de tomarse un descansito. Veremos también la cotización de PharmaMar, que también ha conseguido mantenerse al alza aun con las turbulencias que veíamos en el mercado. Y la tercera de las acciones es Endesa, que se encuentra en máximos históricos. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es si habrá llegado el momento de ver una corrección para consolidar toda la subida. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy. Vamos a comenzar por IAG. Lo vamos a ver como siempre desde la versión web de Pro Real Time, y en la descripción tendréis el enlace. Para los que queráis, os podéis registrar de forma totalmente gratuita. ¿Qué veíamos en IAG las anteriores veces que lo analizábamos? Pues decíamos que estaba tomando un buen impulso al alza, que nos estaba gustando lo que veíamos volumen con las subidas y que eso nos podría llevar a marcar nuevos objetivos por arriba. El primero de ellos, la zona de 2.14, una resistencia clara que teníamos. Fijaros cómo la ha superado de forma bastante clara ya a mitad de la semana pasada y se ha ido hasta el siguiente objetivo que teníamos. ¿Cuál era? La zona de los 2.26, 2.25, y fijaros, se ha ido del tirón hasta esa zona, una subida muy fuerte. La única pega que le podemos poner a esta subida, que al principio cuando rompió la zona de los 2.14 sí que es verdad que lo hizo con bastante volumen, y eso fijaros que es muy buena señal. El problema es que el volumen ha ido perdiendo fuerza justamente cuando nos hemos acercado a esa resistencia en los 2.25. Por lo tanto, ahora que encima en la sesión de hoy estamos viendo cómo está dejando una vela clarísimamente de indecisión, puede que haya llegado el momento de tomarnos un descansito. Y ahora, ¿qué tenemos que valorar? Hasta dónde podríamos considerar como un descansito, o quizás valorar si ya hemos alcanzado el techo de toda la subida. Por lo tanto, lo que antes actuaba como resistencia, ahora podría actuar como soporte. El primero de ellos, la zona de los 2.14, clarísimamente. Me extrañaría muchísimo que si viésemos una corrección en esta zona como mínimo no se parase. Quizás porque a lo mejor ahí está muy bien posicionada la demanda. Lo vimos cuando vimos la ruptura clara de esa zona. Por lo tanto, ahí estaría el soporte, en mi opinión, más importante. Si llegamos hasta ahí, es una zona totalmente sana, desde la cual quizás podríamos dar un pasito para atrás para coger carrerilla y a partir de ahí seguir manteniéndonos al alza. ¿Hasta dónde? Hasta esa zona tan importante en los 2.50, 2.55 aproximadamente, donde tenemos el techo que veíamos en junio de 2020 y también en febrero de 2021. Hasta esa zona podríamos decir que han llegado
los rebotes más importantes, las subidas más fuertes de estos últimos 4 años, y ahí se han frenado todas las subidas. Por lo tanto, cuando alcanzamos una zona tan importante de resistencia, tenemos que sacar una doble lectura, ya que es un arma de doble filo. Es decir, si llegamos hasta esa zona y vemos que no consigue superarla, está donteando esa zona, como veíamos por aquí, fijaros, en 2021, y vuelve a corregir, quizá no está dando la señal de que hemos vuelto hasta ese techo y podríamos empezar a corregir de nuevo. Fijaros cómo las dos anteriores veces que ha llegado hasta esa zona, una vez que la ha tocado, ha corregido hasta dónde, hasta la zona del euro. Fijaros cómo pasó en el 2020 y también cuando tocó la zona en 2021, los 2,55, acabó yéndose hasta la zona del euro. Pero esa sería la lectura quizás más negativa. La lectura más positiva es que si esta vez sí conseguimos superar esa zona, quizás ya los inversores empezarían a coger mayor confianza en IAG y pensar que podríamos acabar recuperando todo lo perdido en el año 2020. ¿Se va a ir del tirón hasta la zona de los 5 euros? Pues creo que no. Pero sí que es verdad que el camino estaría más libre de lo que lo ha tenido hasta ahora. Y creo que lo más importante a la hora de estar dentro de una tendencia alcista es la confianza que tengan los inversores en ella. Y esa ruptura de los 2,55 quizás daría mucha confianza, muchos inversores se podrían animar a pensar que ya hemos visto todo el suelo y poder recuperar todo lo perdido. Ese sería el escenario más favorable, el cual es un escenario que debemos valorar, pero que todavía no hemos llegado hasta él. Por lo tanto, como siempre lo comentamos, hay que ir con pies de plomo. Ahora, como decimos, estamos en zona clarísima de resistencia. No hay que descartar ver esa corrección, y si en la zona de los 2.14 actúa como soporte y vuelve a entrar la demanda con volumen, como hemos visto en algunas sesiones en la subida, sería muy pero que muy buena señal. ¿Dónde podríamos llegar a poner el límite para pensar que hasta aquí ha llegado todo el impulso y que no vamos a llegar a la zona de los 2.55? Pues sí, quizás sí perdemos la media de 70 sesiones, porque fijaros, hemos dicho, cuando vimos el impulso que veíamos en marzo, la media de 70 actuó muy bien como soporte y es cuando consiguió mantener la subida, pero luego cuando la acababa perforando en mayo y junio, es cuando decíamos que podría venir esa corrección, al final se convirtió en un movimiento lateral de consolidación para irnos hasta la media de 200 sesiones. Por lo tanto, mientras nos mantengamos sobre la media de 70 sesiones, podríamos mantener el objetivo en los 2.55, pero si la acaba perforando, tendríamos que volver a esperar, a ver señales positivas como la que veíamos al apoyarse sobre la media de 200 sesiones, formar ese doble suelo y volver a superar la media de 70. Y tuvimos una señal bastante positiva, es decir, mientras se mantenga sobre la media de 70, se mantendría activo, podríamos decir, ese escenario de llegar a la zona de los 2.55. De momento, pues yo creo que lo está haciendo muy, pero que muy bien, aunque en el más corto plazo, creo que estamos en una zona bastante complicada de superar. Si echamos un ojo al gráfico semanal, fijaros cómo lo ha hecho muy, pero que muy bien. Fijaros cómo esa divergencia que tenemos por ahí ya parece que nos marcó el movimiento lateral para apoyarnos en la media 70 y seguir al alza. Es decir, pinta bastante bien. Eso no quita que ahora veamos una pequeña corrección, pero pintaría ahora mismo bastante bien. Fijaros el aumento del volumen. Ha sido importantísimo. Si lo comparamos con el volumen que teníamos en las caídas. Eso también es una señal muy positiva. Y la vela mensual, pues fijaros, lo más importante de todo. Quizás si el cierre de este mes, el mes de septiembre, llegamos a ver a la cotización de IAG cerrar claramente por encima de la media de 70 sesiones, nos podría estar dando una señal anticipada de un giro en la tendencia. ¿Por qué? Porque habríamos conseguido superar la media de 70 y de 200 sesiones que, sin lugar a dudas, después de todo este movimiento lateral, podrían actuar como resistencia, y como vemos ahora las está superando, y una vez que la supera podemos decir que es un giro importante al alza, ¿vale? Entonces estamos viendo señales bastante positivas en la cotización de IAG. Fijaros también aquí como se ve muy bien en el gráfico mensual la zona por aquí anterior de soporte y que ahora va a actuar como resistencia, muy cerquita donde estamos ahora mismo. Es decir, hay muchas turbulencias ahora mismo por delante, no va a ser fácil y creo que vamos a necesitar que el mercado acompañe y vamos a necesitar que entre bastante volumen para seguir viendo una subida en su cotización. Lo decíamos la semana pasada cuando estábamos viendo a los mercados un poquito nerviosos y veíamos correcciones. Decíamos IAG
se está manteniendo bastante fuerte, no se está uniendo a las caídas, y eso es positivo porque en el momento que se estabilice un poquito el mercado puede tirar con bastante fuerza, y acabó sucediendo. En el momento que esto se recupere un poquito, se mantuvo muchísimo mejor. Así que yo creo que mientras la sangre no acabe llegando al río en los mercados, también va a ser positivo para la cotización de IAG. Vamos a seguir con Farmamar. Y bien, ¿qué tenemos ahora mismo? Pues hemos conseguido en la sesión de hoy seguir marcando nuevos máximos crecientes, pero ya estamos notando alguna que otra duda en la subida. Fijaros cómo estamos dejando por ahí una mecha quizás un poquito larga. Y fijaros cómo el volumen también está siendo más bajito. Y si a esto le sumamos que tenemos una divergencia con la última subida, pues creo que debemos estar alerta. Porque no habría que descartar volver a ver un toquecito a esa media móvil de 70 sesiones que actuó muy bien como soporte en agosto. Y también en junio en un primer momento, que luego la perforó pero se mantuvo al alza. Si trazásemos también, vamos a ponerla, la directriz alcista que estaría marcando, vamos a ver si desde abajo nos coge todos los puntos. Fijaros, prácticamente nos podríamos ir hasta esa media móvil de 70 sesiones, muy cerquita de ella, van a la par, esa directriz alcista y la media 70 sesiones, por lo tanto no sería nada descartable. Lo que pasa es que ahora no está dando alguna que otra señal de debilidad en el más corto plazo. Por aquí lo teníamos también con esa divergencia, vimos la corrección y se mantuvo al alza. ¿Que continúa la subida? Pues bueno, fijaros cómo nos acercamos a una zona clara de resistencia, en los 43, donde estaban esos máximos que veíamos en diciembre. Superarlos, pues podría ser muy positivo por lo que comentábamos la semana pasada. Teníamos en el gráfico semanal una posible divergencia. Pero que decíamos que hasta que no consiguiera superar ese techo que teníamos en diciembre del pasado año, no podríamos darle mayor importancia o quizás empezar a confirmar esa divergencia para pensar que hemos visto ya el suelo en los mercados, porque este tipo de divergencias se podrían incluso alargar más tiempo y acabar volviendo de nuevo a esa base de la divergencia, ¿vale? Por lo tanto, como el riesgo es muy alto de equivocarnos y entrar pensando que hemos visto divergencia, que va a haber ruptura y luego acabar viendo caídas, ser una caída de casi el 50% si volvemos a la base de la divergencia, creo que lo mejor es ir tomándoselo con calma e ir despacito y no precipitarnos. ¿Tenemos señales positivas en el semanal? Sí, hemos superado la media de 70 sesiones. Pero única exclusivamente eso, ¿vale? Yo creo que aunque vemos la ruptura de la zona de los 43, lo más seguro sería esperar a superarla, ver la consolidación sobre esa zona cuando actúe como soporte, y si vemos que vuelve a entrar la demanda y supera el pico anterior, ahí tendríamos la señal definitiva. Si nos queremos arriesgar más, y es que creo que merecería la pena, porque el recorrido que nos podría quedar al alza podría ser muy importante y el riesgo que podríamos tener podría ser muy alto. Por lo tanto, en este tipo de casos, en mi opinión, yo creo que lo mejor es ir bastante sobre seguro y no anticiparnos a los acontecimientos. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que está dejando este mes, pues bueno, es una vela a la que hemos seguido marcando en los máximos crecientes, y eso sin lugar a dudas también es positivo. Vamos a seguir ahora con la cotización de Endesa, y fijaros cómo después de la fortísima caída que veíamos en enero, donde parecía que ya rompíamos todo este movimiento lateral y podríamos empezar a corregir de forma bastante importante, fijaros que bien se ha dado la vuelta, una recuperación en nube. Superó sin titubear la zona de los 17.50, la superó, la consolidó como soporte, nos fuimos hasta la siguiente resistencia, los 18.70, ahí volvimos a corregir, pero fijaros como ya se apoyó sobre la media 70 sesiones, que se nos marcaba que estábamos en una tendencia alcista, rebotó sobre ella, formó ahí un soporte muy importante, y fijaros, cuando ya consolidado esa primera subida, volvemos a mantenernos al alza con muchísima fuerza, y fijaros que ahora estamos en nuevos máximos históricos. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues fijaros, estamos viendo como en la sesión de hoy también quizás está dejando una vela con alguna que otra duda, y el volumen, esto hay que tenerlo claro también, toda la subida que hemos visto en el último mes, aunque ha sido una subida muy buena, el volumen ha sido muy bajito. Y hemos roto resistencias muy importantes, hemos superado nuevos máximos históricos y el volumen no ha sido excesivamente alto. Sí que es verdad que de momento no parece que tengamos ninguna divergencia en el gráfico ni nada,
que nos haga pensar que quizás vamos a formar un doble techo para luego ver una corrección importante, pero también nos encontramos en zona de sobrecompra. Y fijaros, echamos atrás, la cotización de Endesa rara vez la vemos en sobrecompra. ¿Qué lectura podemos hacer de eso? Que quizás cuando nos acercamos a este punto, lo normal es que acabemos viendo una corrección. ¿Hasta dónde podríamos volver? Pues bueno, quizás hasta la zona de los 19, que es donde tenía los antiguos máximos. Si esa zona actúa como soporte, podríamos continuar con el impulso. Pero tampoco había que descartar ver una corrección más fuerte. ¿Por qué? Pues porque la subida ha sido totalmente vertical. ¿Dónde pondría el objetivo si perfora esta zona? En la media de 70. Vamos a ponerlo bien, que se nos va. Nos podríamos buscar la media de 70 sesiones, que podría coincidir con la zona de los 18,70. Ahí ver un movimiento lateral, como el que vimos por aquí, y luego continuar con la subida en el gráfico. Sería un movimiento que yo creo que sería bastante sano. El problema está en que no sabemos si el techo lo encuentra hoy, lo va a encontrar mañana o pasado. ¿Tenemos señales de duda? Por lo menos sí, las tenemos. Es decir, puede que le quede poquito recorrido en la subida que estamos viendo ahora mismo. Tras la corrección, ver que actúa la media de soporte, la media de 70 o los 19. Pues bueno, a partir de ahí sí que es verdad que le podría quedar mayor recorrido. Vamos a trazar también la directriz alcista que tenemos por aquí. Y fijaros cómo estaríamos también muy cerca de los máximos que estaríamos haciendo ahora mismo. Dale. Entonces también podríamos considerar que es una zona importante de resistencia. Porque estamos en ese techo de esa directriz y cogemos los máximos que veíamos el pasado año. Vale, entonces todo nos hace pensar a que quizás podríamos ver una corrección. ¿Cómo operaría yo esto? Pues bueno, quizás si simplemente lo que quería es en este movimiento de aquí lateral aprovechar una subida, si vemos la ruptura de los 18,70, pues bueno, quizás ahora sería el momento de empezar a pensar si hay que recoger los muebles ya, si estamos dentro pensando que vamos a seguir con una tendencia alcista durante los próximos meses, pues bueno, simplemente ver una caída, fijaros, del 5% no me preocuparía. Es decir, la dejaría hasta la media de 70 sesiones, la vería ahí a ver si actúa como soporte, porque además sería una señal muy positiva de que estamos dentro de esa tendencia alcista. Por lo tanto, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, porque hay muchas veces que me decís en los comentarios, he comprado esta acción a este precio. ¿Qué hago? Pues bueno, es que depende muchísimo del perfil de inversor, depende muchísimo de nuestro horizonte de inversión que queramos, que tengamos en mente, depende mucho del capital que tengamos, es decir, hay muchos factores y cada persona que está dentro de una acción tiene un perfil diferente y su operativa puede ser totalmente diferente. Por lo tanto, pues bueno, muchas veces cuando me preguntéis eso, pues tampoco sé qué responderos de forma cierta porque evidentemente yo creo que es muy probable que si os contesto me equivoque simplemente por el horizonte de inversión que tenga cada uno. Imaginaros una persona ahora mismo que esté posicionada pensando que esto va a subir durante meses y ahora digo, estoy en una zona de resistencia, entonces hay que vender, coge esta persona, se sale, corrige hasta la media de 70, se va hasta los 18,70 a lo mejor aproximadamente y luego se va a los 25 y me dice, pues vaya, sí, es verdad que hay un poquito, pero luego se mantuvo al alza y a lo mejor otro que solo quería aprovechar este movimiento al alza, aquí se sale y es la persona más feliz del mundo, independientemente de que luego se vaya a 25. Por lo tanto, creo que eso es que evidentemente, aparte de que no se puede hacer, dar recomendaciones de compra y de venta, creo que lo ideal es que cada uno tome sus propias decisiones dependiendo de su perfil. Así que bueno, después de esta pequeña clase teórica o práctica, llamarlo como queráis, ya vamos a poner fin al vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Os lo acabo de decir, pero bueno, os lo recuerdo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo, a ver cómo va avanzando la semana, ya se acerca esa decisión de los tipos de interés del Banco Central, a ver si quizás también con el discurso que den sacamos alguna conclusión más, pero se espera que la perspectiva, según vayan pasando los meses, es que sigan bajando los tipos de interés. Así que bueno, lo dicho, mañana nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.